Buenos, eh, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que ustedes estén viendo este podcast. Bueno, vamos a seguir entonces con los dones del Espíritu, pero estamos haciendo una reseña histórica sobre los avivamientos, ¿ya? Porque hablar del Espíritu Santo, de los dones también, yo hice una pequeña reseña en el primer podcast. Eh, pero después lo vamos a profundizar más, ¿ya? Eh, pero hablar también de la historia, de cómo el Espíritu Santo se movió a través de la historia, ¿ya? Tuvimos así como hablar un poco así de una introducción sobre eh, del año de la bueno, la venida de Pentecostés. La venida de Pentecostés duró aproximadamente el movimiento del Espíritu Santo, aproximadamente 200 años, ¿ya? 200 años cuando ya se instituye como religión oficial a través de Constantino, y bueno, ya se hizo político ya la iglesia en ese tiempo, y ya no estaba la influencia del Espíritu Santo. Entonces de ahí hubo un silencio de años, de siglos, ¿ya? De siglos. Entonces, imagínense, ahora no es que dejó el Espíritu Santo de obrar, porque ahí tenemos, por ejemplo, Dios empieza a restaurar algunas verdades, como podría decir así, por ejemplo, la salvación, ¿ya? A través de Martín Lutero, ¿ya? Pero hablando que es una obra del Espíritu Santo de todas maneras, pero no las manifestaciones que nosotros conocemos, sanidades divinas o manifestaciones del Espíritu, como se entiende en lo carismático, ¿ya? Pero que sí el Espíritu Santo estuvo trabajando, ¿ah? Ahí tenemos el caso de Martín Lutero, mucho antes estuvo Juan Hus, ¿ya? Y bueno, eh, una reforma a través de la doctrina en ese tiempo. Pero lo que es manifestación como tal vino en 1900, 1600, no, bueno, ahora me perdí un poco la fecha. A ver, vamos a hacer voy a buscar en la fecha, 1728, ahí está, 1728, por ahí, 1600. Eh, Entre el 1700 y 1600, por ahí empieza entonces a través de Juan Wesley, ¿ya? Eh, este movimiento después de Chalfini y todo eso. Eso lo vimos en el podcast segundo. Ahora entonces vamos a ver cómo sigue este movimiento llamado la de santidad, ¿ya? El movimiento de santidad que lo inaugura, se puede decir, lo expande a través de los hermanos Wesley. De ahí vienen entonces los metodistas, ¿ah? La iglesia metodista. Más adelante vamos a saber, de ahí viene acá en Chile la metodista pentecostal. Por eso es más adelante, pero se levanta este movimiento, llamarle así, eh, a través de Wesley, y entonces los metodistas emigran a Norteamérica, ¿ah? En 1850. Entonces, la gran influencia fue toda una revolución, ¿ah? De ahí en Norteamérica, en 1850, ¿ah? Eh, Más de 1 millón, de una población de 20 millones, más de 1 millón se convirtieron al Señor ahí en Norteamérica, ¿ya? Eh, Tuvieron 75 años de evangelismo, ¿ya? De evangelismo. Bueno, les quiero contar la historia un poco así de Johann Wesley. Él pertenecía a la iglesia eh, eh, anglicana, ¿ya? Que parecía la católica, pero ¿cómo se llama? Sin ídolo. Y cuando recibe el Espíritu Santo a través de los morados, que también lo estamos viendo, eh,
llega a la iglesia y bueno, lo echan. Y la historia dice que los hermanos Wesley se van al cementerio, a la tumba de sus padres. ¿Ah? Y ahí en la lápida de sus padres empiezan a predicar en el cementerio. Y la gente empezó a llegar ahí, al cementerio. Y bueno, y ahí comienza el movimiento tremendo ahí en Inglaterra. ¿Ya? Y de ahí entonces esto se traslada a Estados Unidos, ¿ya? En 1850, ¿ya? 75 años de evangelismo. La influencia de Wesley es obvia, pero Finney fue responsable de mucho de este crecimiento de ambiente. Charles Finney fue, bueno, aquellos que les gusta leer, ver las biografías de estos grandes hombres de Dios, es impresionante. Ahí, bueno, eh, entonces, pero el crecimiento del movimiento del Espíritu Santo ahí en Estados Unidos fue entonces Charles Finney, que comienza con Wesley, pero el gran parte responsable es Charles Finney, un abogado, un abogado, un siervo de Dios. Miles de pastores y misioneros eh, rogaban por la experiencia del bautismo. ¿Ah? eh, en ese tiempo, ya en el siglo XIX. La pluralidad del metodismo produjo una disminución en el énfasis de la santificación y perfección. ¿Ve? Ahí entonces, claro, empezó como más legalismo dentro de los metodistas, mucho legalismo. Claro, porque traían la influencia tanto católica y después metieron un poco y, claro, y la santificación, la perfección, claro. La perfección no se produce, no lo producimos nosotros. Es como digo, yo no convierto a nadie. Es el Espíritu Santo que convierte a las personas y santifica a las personas. Por eso algunas veces se usa el púlpito para dar puros palos nomás, pensando eh, dando palo, 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 la gente se va a convertir. No, es la obra. Por eso el predicador o la predicadora tiene que estar influenciada por el Espíritu Santo para que la obra la haga el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces ya en el siglo XIX ya empiezan los problemas políticos dentro de Estados Unidos y también la parte clasista, ¿ya? La parte de los clasistas, ¿ya? Y los derechos laborales de los obreros, los derechos de las mujeres. Se da cuenta un movimiento social se empieza a producir. Eh, Suena, ¿ah? Pero producto de todo ese movimiento político que se está sucediendo en Estados Unidos, eh, eh, comienza un movimiento así, muy, como lo decía, muy tímidamente, ya a través de este varón llamado Charles Finney, ya que él era abogado también, ya. Y bueno, y viene entonces las discusiones doctrinales entre los wesleyanos y también la escuela de Finney, ¿ya? Y empieza la parte teológica, ¿ah? Y que empiezan los más pragmáticos y lo otro más carismático. Eh, y comienza toda esta experiencia, pero también se saca algo provechoso también de todo eso, ¿ya? Entonces, porque el freno del Espíritu Santo no queda ahí, sino que el Espíritu Santo sigue trabajando ahí. Eh, por ejemplo, el avivamiento, que en ese tiempo se estaba moviendo, estaba en oposición de la frialdad del calvinismo. Era, era la victoria del arminiismo sobre el calvinismo. ¿Ve? Ahí que la salvación se pierde o no se pierde, estaban ahí. Bueno, hasta hoy está la discusión todavía. ¿Ah? Y para que vean, esto pasa casi el siglo XIX, ¿ya? Ahora, ¿desde qué interesa eso? Para ver que el contexto, cómo se producen los avivamientos. Hoy día, por ejemplo, hoy día estamos viendo
hay bueno, la parte de comunicación, como esto mismo, ya se puede explayar por mucho, ya, y se usan los medios, las redes sociales, ya, y puede uno llegar a más gente, posiblemente a más gente. Y eh, entonces, ¿cómo se va a producir un avivamiento a nivel mundial? Porque estos avivamientos comenzaban tímidamente en una localidad, pero después se expandía a nivel mundial. Con todos estos avivamientos ha sucedido así, ¿ya? Eh, Hasta ese momento, por ejemplo, no se hablaba en lengua, por ejemplo, no se hablaba en lengua, no se hablaba en lengua. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Trataban a Chalfini de emocionalista, eh, que caía en éxtasis y también hablaba en lenguas raras veces, ¿ya? Con el bautismo del Espíritu Santo. Hubo dos factores respecto al movimiento de la santidad que contribuyeron al movimiento que lo siguió. Primero, practicantemente el movimiento de santidad no había ninguna referencia de hablar en lengua. Claro, porque en el caso de los hermanos Wende, eh, le dieron mucho énfasis de que no era bautizado en el Espíritu Santo hablando en lenguas, entonces no era imperfecto. Claro, eh, claro, porque era muy fuerte. Entonces, por eso había una búsqueda constante. Bueno, en el caso del tiempo particular del año 80 fue así también, ¿ya? Eh, En los últimos años, en el siglo, bueno, 1890 al 1900, solo algunas manifestaciones comenzaron a ver en la realidad de la iglesia a nivel mundial, pero por lo general no eran aceptadas. En aquel entonces el movimiento de santidad era mundialmente, internacionalmente famoso, ¿ya? Su influencia. Ahora, ¿por qué el movimiento de santidad? Por ejemplo, los metodistas tenían mucha influencia de cualquiera, no me acuerdo en este momento el término, que la gente se aislaba del mundo y se vestía, se tapaba, las mujeres tenían que taparse todos los pies, no muchas nada. Por ejemplo, si ustedes conocen la Casa de la Pradera, pueden ver pueden ver cuando van a la iglesia o están en la casa, su sombrero, las mujeres de sus faldas largas, ¿ya? Era el movimiento que se surgió en ese tiempo, ¿ya? Y esa fue una gran influencia. Y eso se trajo entonces a Chile. El, el, el pastor misionero de cirujano, eh, ¿cómo se llamaba el pastor que se cogió acá en el avivamiento? Bueno, ellos estaban siguiendo lo mismo, como de la santidad, de no cortarse el pelo, cosas así. Esa influencia venía de Inglaterra, ¿ya? Que hasta hoy, aquí en Chile, está, como en la iglesia metodista pentecostal, ¿ya? Eh, y, y también se dio con mucha fuerza también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos llegaron acá a Chile. Pues en el caso ¿cómo se llama? Hoover, el pastor Hoover. El pastor Hoover. Eh, era misionero metodista, ¿ya? Entonces, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Valparaíso en 1909, de ahí, bueno, hubo una pelea, para que vea usted que aquí, bueno, el diablo metió su cola también ahí, como se dice, buen chileno, y se divide la iglesia y surge un movimiento que se llama la Iglesia Metodista Pentecostal, que hasta hoy es conocida. Pero sigue la misma doctrina, la misma forma de que la mujer no se pinta el pelo, que no se pintan los ojos, con las faldas largas y cosas así. Han cambiado un poquito, se han actualizado, pero aún siguen. Pero surgen nuevos movimientos ahí en Estados Unidos, ¿ya?
eh, que son enviados. Por ejemplo, tenemos una gran influencia de evangelístico, que es el Charles Harold Moody, un hombre que Dios levanta en ese tiempo, en 1880 al 1990. El evangelismo es mundial, es una explosión ya a través de Moody, y nace el Instituto Bíblico de Moody. De ahí, entonces, esto en Estados Unidos, ¿ya? Eh, eh, Comienza entonces la preparación, imagínense, la preparación. Esto era igual que una universidad, sí, así, de ese toque. Uno dice, entonces, preparando obreros de antemano a lo que venía. Por eso yo creo que Dios no es un Dios al lote. Cuando Dios va a hacer un mover a nivel mundial, prepara antes la iglesia, debe estar preparada. Entonces, aquí en el caso de Moody se ve claramente. También tenemos a Torrey, también un gran hombre, un teólogo tremendo, evangelística también. También tiene, tiene la influencia de la santidad. Moody tiene la parte evangelista y también, como digo, maestro por excelencia. Bueno, eh, dentro de todo este movimiento surgen entonces algunas verdades que empiezan a ser restauradas, la salvación, ya la santidad y varias cosas que empiezan a surgir. Y aparece Abbott Simpson, un hombre que fue usado de la sanidad divina. Entonces, hasta ese momento no había sanidad divina. Para que te estoy hablando, no había manifestaciones de sanidad divina. Como digo, hubieron oscuridad tremenda por siglos, ¿ya? Y, y esto es, el testimonio de Simpson es impresionante, ¿ya? No tengo tiempo ahora para contarlo porque para seguir avanzando. Pero Dios usa a Simpson sobre la sanidad divina, el don de la sanidad divina, bueno, milagros, sanidad. Entonces, comienza entonces algo, un mover ahí, en ese tiempo, y nace la Alianza Cristiana Misionera. ¿Ah? Eh, el- el- la Alianza Cristiana Misionera. Y, eh, y la Iglesia de Dios. Nacen estas dos organizaciones con con estas verdades, llamarle así, restauradas que está haciendo. Dios, el Espíritu Santo está haciendo. Primeramente la santidad, está hablando del evangelismo, y ahora después se incorpora la sanidad divina. Y la preparación, en el caso del Instituto Bíblico Moody en Estados Unidos, que hasta hoy existe, ya, la preparación de obreros tanto para pastores también y misioneros para enviarlo al mundo. Entonces nacen estos dos movimientos o organizaciones ya de la Alianza Cristiana Misionera y la Iglesia de Dios. Muchos otros también surgieron. Dentro de eso está la Asamblea de Dios, ¿ya? Las Asambleas de Dios también. Una de las, bueno, está hablando ya del 1900 para acá, de este tiempo, una de las organizaciones mundialmente conocidas a nivel mundial, las Asambleas de Dios. Entonces, surgen entonces nuevos líderes que empieza Dios a levantar, eh, ya, y el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos, y el Señor empieza a hablar. Bueno, en ese tiempo se daba mucho lo que son los libros, ya, de prender los pensamientos a través de los libros. Yo, bueno, tengo varios acá, que podría, a ver, bueno, eh, bueno, no tengo libros para mostrárselo. Pensaba que tenía algunos, sí, donde entonces la gente, o los cristianos, empezaron a leer esos libros y eran influenciados, ¿ya? A través de esos libros, como el Espíritu Santo estaba trabajando. Eh, y ahí entonces Dios empieza a levantar a Meyer, a Gordon, a Andrew Murray. Andrew Murray, un gran
evangelista y también misionero, ¿ya? Eh, eh, Empieza Dios a levantar ahí, bueno, cuyos libros han sido traducidos en castellano, preparando el terreno para la experiencia pentecostal. ¿Ves? Entonces, siempre yo, como no es algo, una interpretación personal mía, sino que como un pensar que yo tengo, que antes de que venga un avivamiento, tiene que precede la palabra de Dios. Siempre, siempre se ha dado así, porque si no se diluye. Por ejemplo, una de uno de los avivamientos que surgió allá en Gales, eh, no hubo preparación y duró 3 meses. 3 meses tuvo, porque ¿cómo se llama? Este joven Robert, eh, por un asunto, por no estar preparado, bíblicamente llamado así, como la palabra, la solidez de la palabra, vino una profeta, entre comillas, ¿ah? Bueno, le dijo que la gloria era de Dios y que no se le da. Bueno, el asunto es que mató el avivamiento. Y bueno, entró en depresión, Robert, y ahí quedó eh, el avivamiento, uno de los momentos ah, más, ¿cómo se llama? Más conocidos. Por ejemplo, hubo un movimiento que estoy hablando ya del 1970 y 80 por ahí, del pastor Pong Cho. Él era un pastor de la Asamblea de Dios. Hubo, por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte, parece que no las confundo, pero donde no está el gordito, en el otro Corea. No me acuerdo en todo momento. Y Corea del Sur y Corea del Norte. Eh, Quedó eh, ay, ay, eh, quedó por la causa de la Segunda Guerra Mundial, quedó la ruina total, ¿ya? Y eh, se levanta un jovencito, eh, con el show, ¿ya? Y levanta una iglesia con plástico, con un palo, un plástico, y ahí reunía a la gente, y como fue muy influenciado por un misionero de la Asamblea de Dios, doctrinalmente, todo así, bien metódico, pero también la Asamblea de Dios también creía en las manifestaciones, en la obra del Espíritu Santo. Bueno, Dios levanta a este hombre y, eh, y, y comienza a llegar gente. Bueno, el asunto, para hacerle más corta la historia, tuvo la iglesia más grande del mundo. Tuvo, porque la iglesia más grande del mundo, se puede imaginar. Pero, y el avivamiento duró años, 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 años. Incluso que hay, eh, el testimonio que hay, eh, me se me pasó volando la hora, eh, que el presidente de Corea, de ese tiempo, era un diácono de la iglesia, de esa magnitud. Toda Corea fue influenciada por el Evangelio. Ahí nació el Evangelio completo, que distribuyó eh, literatura, bueno, lo consigue en persona, tanto ahí en el Diego Portales y también ahí en el Parque O'Higgins, cuando vino Pong y Cho. Pues fue impresionante. Entonces, eh, eso fue entre el 70, bueno, de la Guerra Mundial, ahí empezó a preparar, pero el avivamiento vino así fuerte en 70 y 80. Eh, el, Así que bueno, creo que ya, hoy, ¿cómo pasa la hora? ¿Cómo pasa la hora? Quiero terminar con la influencia que está en el metodismo
ya, pero también empiezan a surgir a través de ese sistema metódico, empieza entonces el Espíritu Santo a trabajar, a llamar, ¿ya? El metodismo fue denominación más grande entre los evangélicos, ¿eh? Pero llegó a ser la más fría y formal de ellas aproximadamente 100 años. 100 años por la infiltración de los liberales que niegan la Biblia. Claro, ahí vino entonces la alta crítica que se le llamó en ese tiempo, ya que empezaban a negar la existencia de Dios, de la Biblia que tenía errores, y empezaban a hacer cosas, claro, y eso trajo incredulidad. Y se dividieron en pequeños grupos que buscaban la experiencia de Wesley y de Charles Finney, y algunos de ellos practicaban la sanidad, ¿ves? En el estado de Kansas, ¿ya? El estado de Kansas, en Estados Unidos, en el año nuevo de 1901, un grupo de líderes de 18 estudiantes, ¿eh? 18, me acuerdo de este, 18 estudiantes de un instituto bíblico buscaban el bautismo del Espíritu en ayunas, dice. Y cuando algunos hablaron en lenguas, aparentemente fue la primera vez que el bautismo se relacionó con el hablar en lenguas. Comenzaban a decir que las lluvias tardías de Joel 2 se habían cumplido y las noticias de tal experiencia fueron comunicadas alrededor del mundo entero. Ya, hasta aquí lo voy a dejar, este es el tercera podcast, porque viene después ya el avivamiento de 1900. 1900. Entonces, tal como dije en la introducción, en el anterior, que un pastor llamado Chalman preparó en el Instituto Bíblico a estos jóvenes, ¿ya? A estos jóvenes, y dentro de la preparación estaba el libro de los Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos. Cuando empiezan a ver el capítulo 2, un alumno preguntó, profesor, ¿qué impide que esto suceda de nuevo? Entonces él dijo, nada impide, porque el Espíritu Santo está entre nosotros, pero necesitamos su manifestación. Y estos jóvenes empezaron a buscar, llamarle así, a buscar que esa manifestación, la manifestación del Espíritu fueran reales, fueran manifiestas, ¿ya? Porque el Espíritu Santo estaba. No es que se iba, sino que... Y estos jóvenes empezaban a experimentar, y uno de los más prominentes que surgió ahí fue Jay Seymour. William Seymour, esa es ese es el nombre. Así que lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.